Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito para descubrir los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento otomano. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más para compartir un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. ¿Listos para un día lleno de intriga, pasión y, por supuesto, mucho drama? Porque hoy lo tenemos en bandeja. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un rumor que ha sacudido no solo los cimientos del fandom turco, sino que ha resonado con fuerza en la comunidad internacional de seguidores de las telenovelas de Turquía. Un rumor que, de ser cierto, cambiaría la forma en que vemos a una de las parejas más queridas y carismáticas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo has leído bien, y te pido que te prepares porque vamos a explorar cada recoveco de esta historia. Circulan rumores y ojo, rumores con mayúsculas de que podrían estar esperando un bebé y que estarían intentando mantenerlo en secreto, nada más y nada menos que en Alemania. La trama se complica. Pero antes de que salgamos corriendo a decorar la casa con pañales azules o rosas, y antes de que nuestros corazones estallen de emoción prematura, quiero aclarar que esto, por ahora, son solo eso, rumores. No hay confirmación oficial, no hay comunicados de prensa, no hay fotos comprometedoras aún. Sin embargo, el cómo ha surgido esta información, el por qué Alemania se ha convertido en el epicentro de esta especulación, y el impacto que esto tendría en sus carreras profesionales y en sus vidas personales, es precisamente lo que vamos a desgranar meticulosamente en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis exhaustivos, giros inesperados y muchísima emoción. Abróchense los cinturones. Y ya que estás aquí formando parte de esta comunidad de seriéfilos turcos, no te olvides ni por un segundo de suscribirte al canal, es vital. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre estamos al acecho, recolectando novedades, desenterrando secretos y por supuesto compartiendo esos chismes jugosos que tanto nos gustan del mundo de las series turcas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad, investigado, entretenido y con ese toque de picardía que nos caracteriza. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto, que la información se nos escapa entre los dedos. Empecemos por recapitular cómo surgió este idilio, esta historia de amor que cautivó a millones. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos rostros bellísimos, dos estrellas brillantes del firmamento de la televisión turca, nos enamoraron perdidamente en la comedia romántica Sen Kalkam, un fenómeno global que traspasó fronteras y conquistó corazones en cada rincón del planeta. La química entre ellos era simplemente innegable, una fuerza magnética que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat nos hicieron suspirar con cada mirada, reír a carcajadas con sus ocurrencias y hasta llorar a moco tendido con sus momentos de vulnerabilidad. Y como suele suceder en estos casos, cuando la magia es tan potente, la ficción superó la realidad y la vida imitó al arte. Lo que comenzó como una relación profesional, una simple camaradería en el set de grabación, pronto se transformó en algo mucho más profundo, mucho más íntimo y mucho más real. Confirmaron su relación de manera oficial durante un viaje paradisíaco a las Maldivas, un destino de ensueño que se convirtió en el escenario perfecto para su declaración de amor. Las fotos que compartieron en las redes sociales incendiaron literalmente Internet, generando una ola de comentarios, likes y felicitaciones. Eran, sin duda alguna, la pareja del momento, la personificación del amor perfecto. Su amor era palpable en cada aparición pública, en cada entrevista que concedían, en cada gesto de cariño que se dedicaban. Parecían vivir inmersos en un cuento de hadas moderno, donde la belleza, el éxito y el amor se entrelazaban en una danza perfecta. Pero como todos sabemos y como nos ha enseñado la vida, los cuentos de hadas a veces, y quizás incluso la mayoría de las veces, tienen un giro inesperado, un capítulo oscuro que pone a prueba la fortaleza de los protagonistas. Después de un tiempo y sin previo aviso, sin señales evidentes que pudieran anticipar el drama, la relación llegó abruptamente a su fin. La noticia fue como un balde de agua fría para los fanáticos, que no entendían qué había pasado, que había provocado el final de esta historia de amor que parecía indestructible. Se especularon muchas cosas, como siempre ocurre en estos casos: incompatibilidad de agendas, la asfixiante presión mediática, celos profesionales, diferencias irreconciliables. En fin, un sinfín de teorías, algunas más descabelladas que otras, inundaron las redes sociales y los foros de discusión. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, al menos aparentemente,
dejando un vacío en el corazón de sus seguidores y sembrando la duda sobre qué había sucedido realmente. Y aquí, en este punto de la historia, es donde entra en juego el rumor del bebé, la bomba que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que nos tiene aquí reunidos. Según fuentes anónimas, y recalco nuevamente anónimas, con todo lo que eso implica en términos de credibilidad, Hande y Kerem habrían tenido un reencuentro secreto hace unos meses. Un encuentro clandestino que habría permanecido oculto a los ojos del público y de la prensa. Este reencuentro, al parecer, y siempre según estas fuentes no confirmadas, habría tenido consecuencias inesperadas, un embarazo. Para evitar el escrutinio público, para proteger su privacidad y para lidiar con la situación de la manera más discreta posible, Hande se habría trasladado a Alemania, donde estaría recibiendo atención médica especializada y preparándose para la llegada del bebé. Un giro de guión digno de la mejor telenovela turca. ¿Por qué Alemania? Bueno, aquí también entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones. Algunos dicen que es porque la familia de Hande tiene fuertes conexiones en Alemania, que tiene raíces profundas en ese país y que podría contar con el apoyo incondicional de sus seres queridos allí. Otros sugieren que la elección de Alemania responde a la necesidad de alejarse del acoso implacable de la prensa turca, que es conocida por su persistencia y por su falta de escrúpulos a la hora de invadir la privacidad de las celebridades. Y otros, los más conspiranoicos, creen que Alemania ofrece un sistema de salud más discreto y confidencial, que garantiza el anonimato y la protección de la información sensible en este tipo de situaciones delicadas. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué tan creíble es todo esto? ¿Debemos dar crédito a este rumor que ha cobrado tanta fuerza en las redes sociales? La respuesta es que hay que ser extremadamente cautelosos, que no podemos dejarnos llevar por la emoción y la especulación sin analizar la información de manera crítica. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido la noticia, guardan un silencio sepulcral que alimenta aún más la intriga. Sus representantes tampoco han hecho declaraciones al respecto, manteniendo la ambigüedad y la incertidumbre. El silencio, en estos casos, puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Algunos lo ven como una confirmación tácita, como una forma sutil de reconocer la veracidad del rumor sin pronunciar una sola palabra. Otros lo interpretan como una estrategia de comunicación, como una manera de mantener la intriga y de generar expectación en torno a sus vidas personales. Y otros simplemente lo consideran como el ejercicio legítimo de su derecho a la privacidad, como una decisión personal de no compartir información que consideran íntima y confidencial. Lo cierto es que mientras no haya una confirmación oficial, mientras no tengamos una fuente fiable que verifique la información, todo esto no deja de ser una especulación, un rumor que circula libremente por las redes sociales. Pero, ¿por qué nos resulta tan fácil creer en este tipo de rumores? ¿Qué hay en la historia de Hande y Kerem que nos hace tan propensos a aceptar como cierta esta información no confirmada? Creo que tiene mucho que ver con la imagen que Hande y Kerem proyectaron como pareja, con la percepción que el público tenía de su relación. Eran jóvenes exitosos, increíblemente guapos y parecían estar profundamente enamorados. Cumplían todos los requisitos para ser la pareja perfecta, el modelo a seguir, la inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y cuando una pareja así se rompe, cuando ese ideal se desmorona, nos cuesta creer que sea definitivo, que no haya posibilidad de reconciliación. Siempre queda la esperanza de una segunda oportunidad, de un nuevo capítulo en su historia de amor, de un reencuentro que les permita superar sus diferencias y volver a estar juntos. Además, el tema del embarazo añade un elemento extra de drama y emoción a la historia. Un bebé es siempre una bendición, un motivo de alegría y celebración. Pero en el contexto de una relación complicada, de una historia de amor interrumpida, puede generar muchas interrogantes, muchas dudas sobre el futuro. ¿Volverían a estar juntos por el bien del bebé? ¿Estarían dispuestos a dejar atrás sus diferencias y a formar una familia? ¿Cómo afectaría esta situación a sus carreras profesionales? ¿Cómo reaccionarían sus fans ante la noticia? Todas estas preguntas y muchas más alimentan la especulación y el debate en las redes sociales, convirtiendo este rumor en un tema de conversación recurrente. Pero más allá del chisme y la especulación, más allá del entretenimiento que pueda generar este tipo de rumores, hay que recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, con emociones, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie.
Si realmente están esperando un bebé, es una noticia que les compete únicamente a ellos, que pertenece a su esfera más íntima. Y si no lo están, también tienen derecho a que se respete su intimidad, a que no se invada su espacio personal con rumores infundados. En cualquier caso, este rumor nos sirve para reflexionar sobre el poder de las redes sociales, sobre la facilidad con la que se difunde la información, ya sea verdadera o falsa, y sobre la importancia de ser críticos con lo que leemos y escuchamos. No todo lo que vemos en Internet es verdad, y es fundamental verificar la información antes de darla por sentada, antes de compartirla con otros. Debemos ser responsables con lo que publicamos y con lo que comentamos, evitando propagar rumores infundados que puedan dañar la reputación o la imagen de otras personas. Y hablando de dramas y secretos, no podemos dejar de mencionar otras series turcas que nos han mantenido al borde del asiento con sus tramas llenas de giros inesperados y romances prohibidos, que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Y volviendo al tema central de este vídeo, la posible paternidad de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si el rumor es cierto o no. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que pueda surgir, y les mantendremos informados. Pero recordemos siempre que, más allá del chisme y la especulación, hay personas reales detrás de las cámaras que merecen respeto y privacidad. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y especulación. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que les haya servido para reflexionar sobre el mundo del entretenimiento y el poder de los rumores. Recuerden que la verdad siempre termina saliendo a la luz, así que paciencia y a esperar a ver qué sucede. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden de dejar sus comentarios sobre qué opinan de este rumor, si creen que Hande y Kerem realmente están esperando un bebé, o si piensan que todo esto es una invención. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora al llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de novedades, secretos y chismes jugosos del mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.